Pantarrey Audioficción presenta La Torre de la Golondrina. Una aventura de Geralt de Rivia. Capítulo sexto. Sabido es que el brujo, cuando otorga tormento, sufrimiento y muerte, recibe similísimos placeres y gustos, cual el hombre piadoso no más tiene en tanto que conyuga con su legítima cónyuge, y videm cum ejaculatio. De esto despréndese que y hasta en esta materia es el brujo monstruo contrario a natura, inmoral y malévolo degenerado, nacido del fondo más oscuro y apestoso infierno, puesto que del sufrimiento y el tormento solo el diablo puede lograr placer. Anónimo. Monstrum o descripción de los brusos. Se salieron de la carretera principal que iba hacia el Valle del Neva, cabalgaron por un atajo a través de las montañas. Iban tan deprisa como les permitía el sendero, estrecho, retorcido, pegado a unas rocas de fantásticas formas, cubiertas de una alfombra de líquenes y musgos. Cabalgaban entre despeñaderos de rocas verticales desde los que caían las cintas quebradas de cascadas y saltos de agua. Atravesaron gargantas y barrancos a través de puentecillos que se balanceaban, tendidos sobre precipicios en cuyo fondo burbujeaba la blanca espuma de unos arroyos. La espalda de granito de la Gorgona parecía alzarse justo por encima de sus cabezas. No se podía ver la punta de la montaña del diablo, estaba sumergida entre nubes y nieblas que encapotaban el cielo. El tiempo, como suele suceder en las montañas, empeoró en unas pocas horas. Comenzó a lloviznar de forma viva y molesta. Cuando fue acercándose el ocaso, los tres empezaron a mirar a su alrededor con impaciencia y nerviosismo, buscando un chozo de pastor, un redil arruinado, o aunque fuera una cueva. Algo que les protegiera durante la noche del agua que caía del cielo. «Creo que ya ha dejado de llover», dijo Anguleme, con esperanza en la voz. «Solo cae agua por los agujeros en el techo del chozo. Mañana, por suerte, andaremos ya a Presbelhaven y en los arrabales siempre se puede pernoctar en alguna choza o establo». ¿No vamos a entrar en la ciudad? «Ni hablar de entrar. Unos forasteros a caballo resaltan demasiado y el ruiseñor tiene en el pueblo un montón de informantes». Estábamos pensando en meternos voluntariamente en la trampa. «No», le interrumpió. «es un mal plan. El que estemos juntos levanta sospechas. El ruiseñor es un rufián astuto y de seguro que la noticia de mi captura ya se ha extendido. Si algo le quita el sosiego al ruiseñor, también el medio elfo se enterará». Así que, ¿qué propones? Rodearemos la ciudad por el este, desde la salida del Valle del Sansretur. Allí hay unas minas. En una de esas minas tengo un compadre. Iremos a verlo. ¿Quién sabe? Si tenemos suerte puede que esta visita nos valga la pena. ¿Puedes hablar más claro? Lo diré mañana, en la mina, para no dar mala suerte. Cair añadió al fuego unas hojas de abedul. Había llovido todo el día. Otras maderas no ardían, pero el abedul, aunque mojado, solo chasqueó un poco y enseguida comenzó a arder con un poderoso fuego azulado. ¿De dónde eres, Anguleme? De Cintra, brujo. Es un país junto al mar, en la desembocadura del Yaruga. Sé dónde está Cintra.
Entonces, ¿por qué preguntas si tanto sabes? ¿Tanto lo precisas? Digamos que un poco. Guardaron silencio. La hoguera chasqueaba. Mi madre Dijo por fin Anguleme, mirando al fuego. era una noble de Cintra y al parecer de alto linaje. En el blasón el linaje este tenía un gato de mar. Te lo enseñaría, pues un medalloncito tenía con ese gato de mierda de mi madre, mas lo perdí a los dados. Mas el tal linaje, me cago en su perro marino, me mandó a freír gárgaras, pues al parecer mi madre se había rejuntado con no sé qué bellaco, y paréceme que modo de cuadra, y yo era una bastarda, una cagada, vergüenza y mancha en el honor. Me entregaron a unos parientes lejanos para que me cuidaran. Estos, todo se ha dicho, no tenían en el blasón ni gato, ni perro, ni puta alguna, pero no fueron malos conmigo. Me mandaron a la escuela, me pegaban poco, aunque muy a menudo me recordaban quién era. Una bastarda concebida en el pajar. Mi madre vino a verme igual 3 o 4 veces cuando era pequeña. Luego dejó de venir. A mí, al fin y al cabo, me importaba una puta mierda. ¿Y cómo es que acabaste entre los delincuentes? Preguntas como un juez de cargo. Bufó, torciendo el gesto en forma grotesca. Entre delincuentes. ¡Uf! Desde el camino de la virtud. ¡Pah! Regruñó un poco, se rebuscó en el seno. Sacó algo que el brujo no pudo ver con claridad. El tuerto de Fulco. Dijo, pronunciando indistintamente, frotándose algo con fuerza en la encía y respirando hondo por la nariz. Es, de todos modos, un tío legal. Lo que se llevó, se lo llevó, pero el polvo me lo dejó. ¿Una pizca, brujo? No. Y preferiría que tú tampoco lo tomaras. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cair? No tomo fistec. Pues no me han tocado santurrones. Agitó la cabeza. Ahora seguro que me vais a salir con moralinas. Que si los polvos te dejan ciego, sordo y calvo. Que si voy a parir críos retrasados. Déjalo, Anguleme. Y termina de contar la historia. La muchacha estornudó con fuerza. Vale, como quieras. ¿En qué estaba yo? Ah, estalló la guerra, ¿sabes? Con Nilfgaard. Los parientes perdieron todo su patrimonio. Tuvieron que dejar su casa. Tenían 3 hijos propios y yo me convertí en un peso para ellos, así que me dieron a un orfanatorio. Lo llevaban unos sacerdotes de no sé qué santuario. Un sitio alegre resultó ser. Un lupanar común y corriente. Un burdel, ni más ni menos, para los que les gustan las frutas ácidas con pipas blancas. ¿Entiendes? Muchachillas jóvenes. Y muchachos también. Yo cuando llegué estaba ya demasiado desarrollada. Crecida. No tenía aficionados. Inesperadamente se cubrió de rubor que era visible incluso a la luz del fuego. Casi no tenía. Añadió entre dientes. ¿Cuántos años tenías entonces? 15. Conocía yo una muchacha y 5 muchachos, de mi edad y un poco mayores. Y nos pusimos de acuerdo al punto. Conocíamos, por supuesto, las leyendas y los cuentos, del Loco Dei, de Barba Negra, de los hermanos Cassini. Nos tiraba el camino, la libertad, el bandolerismo. ¿Qué es eso?, nos dijimos. Solo porque nos dan aquí de comer 2 veces al día tenemos que ponerle el culo a placer a unos mariconazos. Cuida tu lenguaje, Anguleme. Sabes que lo mucho empalaga. La muchacha gargajeó estruendosamente. Escupió al fuego. Vaya santurrones. Vale, voy al grano, que no tengo ganas de hablar. En la cocina del orfanatorio se encontraron cuchillos. Bastaba afilarlos bien con una piedra y esconderlos al cinto. De las patas de una silla de roble nos salieron buenos palos. Solo nos eran necesarios caballos y dinero. Así que esperamos a que vinieran 2 depravados, clientes asiduos, unos vejestorios, ¡puf!, lo menos cuarentones. Vinieron, se sentaron, se tomaron su vinillo, esperaron a que los sacerdotes, como era costumbre, les ataron a la mozuela elegida a un curioso mueble especial. Mas aquel día no encularon a nadie, ¿no? Anguleme. Vale. En pocas palabras, degüellamos y apaleamos a ambos 2 viejos depravados, a 3 sacerdotes y a un paje, el único que no salió corriendo y defendió los caballos. Al dispensador del santuario, que no quería soltar la llave del cofre, le pusimos al fuego hasta que la soltó, pero le perdonamos la vida porque era un viejo amable, siempre bueno y generoso. Y nos echamos al monte, al camino.
Nuestra suerte posterior fue muy variada. A veces bien, a veces mal, a veces nos dieron, a veces nosotros les dimos, a veces hartos, a veces hambrientos. Hambrientos las más de las veces. De lo que se arrastra he comido en toda mi vida lo que se dejara su puta madre cazar. Y de lo que vuela hasta una cometa que me comí una vez, porque estaba pegada con harina. Se calló. Se restregó con brusquedad sus cabellos claritos como la paja. Ay, lo que pasó, pasó. Esto te diré. De los que huyeron conmigo del orfanatorio no vive ya ninguno. A los dos últimos, Owen y Abel, se los cargaron hace unos días los infantes de Don Fulco. Abel se entregó, como yo, mas lo rajaron igual por mucho que había arrojado la espada. A mí no me mataron. No pienses que por bondad de corazón. Ya me estaban tirando de espaldas y me abrían de patas, mas se allegó un oficial y no les permitió la diversión. Y luego tú me salvaste del cadalso. Guardó silencio un instante. Brujo, Dime, yo sé mostrar gratitud. Si quieres... ¿qué? Voy a ver qué tal los caballos, dijo Cair rápido y se levantó, envolviéndose con la capa. Daré un paseo por los alrededores. La muchacha estornudó, sorbió los mocos, carraspeó. Ni una palabra, Anguleme. Se anticipó Geralt, verdaderamente enfadado, verdaderamente avergonzado, verdaderamente confundido. Ni una palabra. Carraspeó de nuevo. ¿De verdad que no tienes ganas de mí? ¿Ni un poquitito? Ya te dio Milva con el cinto, mocosa. Si no te calles ahora mismo, te voy a dar yo también una buena. Ya no digo más. Buena chica. En una pendiente poblada de pinos retorcidos y encorvados se abrían cuevas y agujeros, revestidos y tapados con tablas, ligados con pasarelas, escalerillas y andamiajes. De los agujeros surgían unas plataformas apoyadas sobre unos postes entrecruzados. Por algunas de aquellas plataformas se afanaban unas personas que empujaban carretillas y vagonetas. El contenido de las carretillas y vagonetas, que parecía al primer golpe de vista una sucia tierra pedregosa, era vertido desde las plataformas a una artesa cuadrangular, o más bien a un complejo de artesas, cada vez más pequeñas, divididas por tablas. A través de la artesa corría una corriente continua y ruidosa de agua, conducida desde la colina boscosa, con ayuda de unos canalones de madera apoyados en unos caballetes bajos. Y de igual forma era luego despachada hacia abajo, al despeñadero. Anguleme bajó del caballo. Hizo una señal para que Geralt y Cair desmontaran también. Dejaron a los animales junto a la valla y anduvieron en dirección a los edificios, hundiéndose en el barro provocado por las cercanas artesas y canalones que dejaban traspasar el agua. ¡Lavan mena de hierro! Dijo Anguleme, señalando la estructura. De allí, de los pozos, sacan el mineral. Lo amontonan en la artesa y echan agua que toman del río. El mineral se asienta en los lavaderos. De allí se lo recoge. Alrededor de Belhaven hay muchas minas y muchos de estos lavaderos, y el mineral se lleva al valle, a Magturga. Allá hay hornos y fábricas, puesto que allí hay más bosques, y para el beneficio de los metales hace falta madera. Gracias por la lección. Le cortó Geralt, ácido. Ya he visto en mi vida más de una mina, y sé lo que hace falta para beneficiar los metales. ¿Cuándo nos vas a revelar por fin para qué hemos venido? Para platicar con un conocido mío, el capataz local. Venid conmigo. ¡Ah, ya lo veo! Allí, al lado de la carpintería. Vamos. ¿Es el enano? Sí. Se llama Golan Tordilo. Es como he dicho... El capataz local. Lo has dicho. Lo que no has dicho ha sido de qué quieres hablar con él. Mirad vuestras botas. Geralt y Cair la obedecieron. Su calzado estaba hundido en un barro de un extraño color rojizo. El medioelfo que buscamos... Anguleme se adelantó a sus preguntas. También tenía las mismitas manchas de limo rojizo en las polainas, ¿entendéis? Ahora sí. ¿Y el enano? No habléis con él, yo me ocuparé de la cháchara. Ha de teneros a vosotros por unos que no hablan, sino que degüellan. Poned cara de duros. No tuvieron que poner ninguna cara especial. Algunos de los picadores que los miraban apartaban los ojos rápidamente. Otros se quedaban pasmados y con la boca abierta.
Aquellos que se cruzaban en su camino se salían de él a toda prisa. Geralt se imaginó por qué. En el rostro de Cair y en el suyo propio todavía se veían los cardenales, rasguños, cicatrices y las hinchazones resultado de su pintoresca lucha y de la paliza que les había atizado Milva. Así que tenían el aspecto de individuos que encuentran gusto en darse en los morros mutuamente y a los que tampoco hay que convencer mucho rato para romperle la cara a un tercero. El enano amigo de Anguleme estaba al lado de un edificio con un letrero que ponía carpintería y pintaba algo en una tablilla hecha de 2 listones de madera pulidos. Contempló a los que se acercaban, soltó el pincel, posó el cubo con la pintura, los miró con los ojos entornados. En su fisonomía adornada con una barba llena de manchas se pintó de pronto una expresión de profundo asombro. ¡Anguleme! Buenas, Tordilo. ¡Eres tú! El enano abrió la barbada boca. ¡Eres tú, en verdad! No, no soy yo. Soy el profeta Lebioda, recién resucitadito. Haz otra pregunta, Golan, para variar una que sea inteligente. ¡No te mofes, Clara! Yo ya no me esperaba echarte el ojo encima nunca. Nomás hace 5 días estuvo aquí el Mulillas. Choteó que te habían casado y clavado en un palo en Rietbrune. Juró que era cierto. Siempre hay algún beneficio. La muchacha se encogió de hombros. Si ahora el Mulillas viniera a pedirte dinero y jurara que te lo va a devolver, tú ya sabrás lo que valen sus juramentos. Yo ya lo sabía. Le repuso el enano, removiendo y encogiendo la nariz con rapidez, exactamente igual que un conejo. A él yo ni siquiera un real de millón roto que le prestara, ni aunque se cagara aquí mismo y se comiera la tierra. Más estás viva y salva, me alegro, ja. Y pudiera ser que me devolvieras lo que me debes, Pudiera. ¿Quién sabe? ¿Y quiénes están contigo, Clara? Unos buenos amigos. Ah, qué lengua. ¿Y a dónde te llevan los dioses? Como de costumbre, por el mal camino. Anguleme, sin importarle para nada la mirada fulminante del brujo, se metió en la nariz una pizca de fistec. El resto se lo frotó en las encías. ¿Una rayita, Golan? ¡Por supuesto! El enano puso el dedo. Se metió el polvillo de narcótico ofrecido en el agujero de la nariz. Hablando en serio, Siguió la muchacha. pienso que Abelhaven. ¿No sabrás si acaso no ande por allá el ruiseñor con la Hansa? Golan Tordilio inclinó la cabeza. ¡Ah, sí, claro! Lo mejor desea evitar al ruiseñor. Enrabietado está, dicen contigo, como al oso cuando le despiertan de la invernada. Ah, venga. Y cuando la noticia llegó de que me ensartaron en una estaca fila tirando de los tiros de 2 caballos, ¿no se le cambió el corazón? ¿No lo lamentó? Lagrimillas no vertiera. ¿No se tiró de la barba? No. Dicen que habló así. Tiene esta Anguleme lo que hace tiempo se mereciera. Un palo en el culo. ¡Hala, mal hablado! Será vulgar el gañán. El señor prefecto Fulco diría el fondo de la sociedad. Yo, en cambio, digo el fondo de la cloaca. Mejor para ti, Clara, que no digas tales cosas ante sus ojos. Y no andurriar por Belhaven. A rodear la villa y no entrar en ella. Y si has de entrar, lo mejor, disfrazada. Golan, no le enseñes a tu padre cómo se hacen los hijos. Ni me atrevería. Escucha, enano. Anguleme apoyó la bota en un peldaño de la escalera de la carpintería. Te haré una pregunta. No has de apresurarte a responder. Piénsalo bien primero. Pregunta. ¿No te ha pasado por delante últimamente un medio elfo? Forastero, no de aquí. Golan Tordilio aspiró aire. Estornudó con fuerza. Se limpió la nariz con la manga. ¿Un medio elfo, dices? ¿Qué medio elfo? No te hagas el tonto, Tordilio. Uno que le contrató Ruiseñor para un trabajo. Un trabajo sucio. Para cierto brujo. ¿Un brujo? Golan Tordilio sonrió. Alzó del suelo su tablilla. No me digas nada. Nosotros por un casual andamos buscando a un brujo. Oh, mira, pintamos tales letreros y los colgamos por los alrededores. Mira, se necesita brujo, buena paga y a más manutención y cobijo. Pormenores en la oficina de la mina de la pequeña Babette. ¿Cómo se escribe?
¿Pormenores o promenores? Pon detalles. ¿Y para qué queréis vosotros un brujo en la mina? Vaya una pregunta. ¿Y para qué si no para los monstruos? ¿Para cuáles? Para los llamadores y barbeclases. Se nos han llenado que no veas las galerías más bajas. Anguleme miró a Geralt, que le confirmó con un gesto de la cabeza que sabía de qué se trataba. Y con un carraspeo le hizo señal de que era hora de volver al tema. Volviendo al tema. La muchacha lo entendió al vuelo. ¿Qué es lo que sabes de ese medio elfo? No sé nada de ningún medio elfo. Te he dicho que lo pienses bien. ¿Y tal hice? Golan Tordilio adoptó de pronto un gesto maligno. Y me pensé que no me merece la pena saber nada de este asunto. Es decir, Que esto está peligroso. La comarca está peligrosa y los tiempos están peligrosos. Bandas, nilfgaardianos, guerrilleros de taludes libres y barrios de desalamentos, medio elfos, y todos ardiendo en ganas de darte un disgusto. es decir, Es decir, que tú unas perras me debes, Clara, y en vez de devolverlas, quieres hacer otras deudas. Deudas muy serias, pues por lo que me preguntas, puede ser que le levanten a uno por la testa, y no con las manos desnudas, sino con una hoz. ¿Qué gano yo de todo esto? ¿Me merece la pena saber algo de ese medio elfo, ¿O me llevaré alguna cosilla? Porque si no hay más que riesgo y ningún beneficio. Geralt estaba harto. Le aburría la conversación, le molestaba el argot y las maneras usadas. Con un movimiento fulminante agarró al enano por la barba, lo agitó y empujó. Golan Tordilio se golpeó con el cubo de pintura. Cayó. El brujo se acercó a él de un salto, apoyó la rodilla sobre el pecho y le puso un cuchillo ante los ojos. ¡Beneficio! Bramó. Puede ser el de salir con vida. ¡Habla! Parecía que los ojos de Golan iban a salirse al instante siguiente de sus órbitas y se iban a ir a dar un paseo por los alrededores. ¡Habla! Repitió Geralt. ¡Habla lo que sepas! Si no, te voy a rajar la nuez de tal modo que te asfixiarás antes de desangrarte. ¡Rialto! Jadeó el enano. ¡En la mina, Rialto! La mina Rialto se diferenciaba en muchos aspectos de la mina La Pequeña Babette, así como de otras minas y canteras que Anguleme, Geralt y Cair habían pasado por el camino y que se llamaban Manifiesto de Otoño, La Mena Vieja, La Mena Nueva, La Mena Julieta, Celestina, Asuntos Comunes y Agujero de Fortuna. En todas se trabajaba mucho. En todas se sacaba de los pozos o de las excavaciones la tierra sucia y se la echaba en las artesas y se la lavaba en los lavaderos. En todas había por todos lados el característico barro rojo. Rialto era una mina grande, excavada cerca de la cumbre de una colina. La cumbre estaba truncada y formaba una cantera, es decir, una mina a cielo abierto. El lavadero se localizaba en una terraza excavada en la pendiente de la colina. Allí, junto a una pared vertical en la que resaltaban las aberturas de las galerías y los pozos, había artesas, lavaderos, canalones y demás parafernalia de la industria minera. Allí también se levantaba un asentamiento de casuchas de madera, chozas, chabolas y hutas con el tejado cubierto de corteza. no conozco aquí a nadie, Dijo la muchacha mientras ataba las riendas a una valla. mas intentaremos hablar con el capataz. Geralt, si puedes, no lo agarres tan pronto del garnate ni lo amenaces con el bardeo. Primero platicaremos. No le enseñes a tu padre cómo se hacen los hijos, Anguleme. No tuvieron tiempo de hablar. No tuvieron ni siquiera tiempo de acercarse al edificio en el que suponían se encontraba la oficina del capataz. En la placita, donde se cargaba la candiga en los carros, se encontraron de pronto con 5 jinetes. ¡Oh, mierda! Dijo Anguleme. ¡Oh, mierda! Mira lo que nos ha traído el gato. ¿Qué pasa? Son gente de Ruiseñor. Han venido a por la mordida por la protección. Ya me han visto y reconocido su puta madre. La hemos liado. «¿Serás capaz de escaquearte?», murmuró Cair. No cuento con ello. «¿Por?». Robé a Ruiseñor cuando huía de la Hansa. No me lo perdonarán.
mas lo intentaré. Vosotros callad. Tened los ojos bien abiertos y estad dispuestos. A todo. Los jinetes se acercaron. En vanguardia iban dos. Un tipo de largos cabellos grises, vestido con una piel de lobo, y un zagalón con barba, que se había dejado a todas luces para cubrir las cicatrices del acné. Fingían indiferencia, pero Geralt distinguió un oculto brillo de odio en las miradas con las que contemplaban a Anguleme. ¡Clara! Novosad, Jirrel. Hola, bonito día. Una pena que llueva. El de las cicatrices se bajó del caballo, o mejor dicho, saltó de la silla, pasando enérgicamente la pierna derecha por encima de la testa del caballo. Los demás también desmontaron. El de las cicatrices le dio las riendas al zagalón de la barba, llamado Jirrel, y se acercó a ellos. Vaya, dijo, nuestra urraca parlanchina. ¿Y no resulta que vives y estás sana? Y doy brincos con los pies. Cosa deslenguada. El rumor decía que dabas brincos, pero en lo alto de un palo. El rumor decía que te había agarrado el tuerto Fulco. El rumor decía que habías cantado en el potro como una tórtola, que habías chotado todo lo que te preguntaban. El rumor decía, resopló Anguleme, que tu madre, Novosad, solo pedía a sus clientes 4 chavos, y nadie quería dar más de 2. El bandolero le escupió a los pies con un gesto de odio. Anguleme bufó de nuevo, exactamente igual que un caballo. Novosad, dijo descarada, poniéndose en jarras. Tengo algo entre manos para el ruiseñor. Curioso, porque él también tiene algo entre manos para ti. Cierra el pico y escucha mientras todavía tengo ganas de chamullar. Hace 2 días, a una milla de Riedbrune, yo y estos mis amigos nos cargamos al brujo ese por el que había el precio, ¿entiendes? Novosad miró significativamente a sus camaradas. Luego se quitó el guante. Valoró con la mirada a Geralt y Cair. Tus nuevos amigos, repitió despacio. Veo por sus jetas que no son curas. Dices que mataron al brujo. ¿Y cómo? ¿Con un estilete en la espalda o en sueños? Esos son promenores sin importancia. Anguleme frunció el ceño como un mono. El promenor importante es que el tal brujo se pudre bajo tierra. Escucha, Novosad, yo no quiero importunar al ruiseñor ni ponérmele por medio, mas el negocio es el negocio. El medio elfo os dio un adelanto por el trabajo, de esto no hablo, es vuestro dinero, por los costes y la fatiga. Mas la otra parte, la que prometió el medio elfo para después del trabajo, es según la ley mía. ¿Según la ley? ¡Así es! Anguleme no prestó atención al tono sarcástico. Nosotros fuimos quienes acabamos el contrato. Matamos al brujo, pero que podemos mostrar pruebas al medio elfo. Tomaré entonces lo que sea mío y me iré a donde el dios perdió el gorro. Con el ruiseñor, como dije, no quiero competencias, porque los taludes son demasiado pequeños para mí y para él. Dile esto, Novosad. Solo esto. De nuevo un sarcasmo venenoso. Y mis besos, resopló Anguleme. Puedes chuparle el culo de mi parte, per procura. Me se ocurrió a mí mejor idea que esta, anunció Novosad, mirando de reojo a los compañeros. Yo le llevaré tu culo en original al ruiseñor, Anguleme. Yo te me entrego atadita, Anguleme, y él entonces ya hablará todo y se pondrá de acuerdo en todo contigo. Y lo regulará todo. La disputa de a quién le pertenecen los dineros del contrato con el medioelfo Sirru, y el pago de lo que te robaras, y lo de que en los taludes no hay sitio para los dos. De este modo todo se soluciona, al detalle. Hay una pega. Anguleme bajó las manos. ¿Y cómo quieres llevarme hasta el ruiseñor, Novosad? Oh, así. El bandido estiró las manos. ¡Por el pescuezo! Geralt, con un movimiento relampagueante, desenvainó el sigil y se lo puso a Novosad bajo la nariz. No te lo recomiendo. Novosad retrocedió. Echó mano a la espada. Con un siseo, Jirrel sacó un sable curvo de una vaina que llevaba a la espalda. Los otros siguieron su ejemplo. No te lo recomiendo, repitió el brujo. Novosad maldijo. Miró a sus compañeros. No era muy ducho en aritmética, pero le salió que 5 es bastante más que 3. ¡Atacad!, gritó, al tiempo que se lanzaba sobre Geralt. ¡Matad! El brujo evitó el golpe con una media vuelta y lo rajó del revés en la sien.
Antes de que cayera Novosad, Anguleme se inclinó en un pequeño impulso. Un cuchillo brilló en el aire. Jirrel, que estaba atacando, se detuvo. Bajo su barbilla sobresalía un mango de hueso. El bandolero dejó caer el sable, agarró el cuchillo en el cuello con las dos manos, borboteando sangre, y Anguleme, con un impulso, le golpeó en el pecho y lo echó al suelo. Entretanto, Geralt había degollado a un segundo bandido. Cair rajó a otro más. Bajo el poderoso golpe de la espada nilcardiana, algo en forma de un pedazo de sandía cayó del cráneo del bandolero. El último esbirro desertó. Saltó sobre el caballo. Cair bajó la espada, la agarró por la hoja y la lanzó como una jabalina, acertando al ladrón exactamente entre los omóplatos. El caballo relinchó y agitó la cabeza, se echó para atrás, pateó, arrastrando por el barrizal rojizo el cadáver que llevaba la mano enganchada en las riendas. Todo aquello no duró más que 5 latidos del corazón. ¡Paisanos! Gritó alguien por entre los edificios. ¡Paisanos! ¡Ayuda! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Que matan a alguien! ¡Al ejército! ¡Llamad al ejército! Gritó un segundo minero, mientras espantaba a los niños que, siguiendo la costumbre ancestral de todos los niños del mundo, habían aparecido de no se sabía dónde para mirarlo todo y enredarse en los pies de los mayores. ¡Que alguien corra por el ejército! Anguleme recobró su cuchillo, lo limpió y lo introdujo en la caña. ¡Venga, que corran! Gritó, mirando a su alrededor. ¿Es que vosotros, picadores, estáis ciegos o qué? Ha sido en defensa propia. Nos asaltaron esos truhanes. ¿Y es que no los conocéis? ¿Es que sus hicieron poco mal? ¿Nos sacaron sus buenas mordidas? Estornudó con fuerza. Luego le arrancó a Novosad, que todavía temblaba, la bolsa que llevaba al cinto. Se arrodilló junto a Jirrel. Anguleme, ¿Qué? déjalo. ¿Y por qué? Este es el botín. ¿Te sobra el dinero? Anguleme. Vosotros. Se oyó de pronto una voz sonora. Venid acá si os place. En las puertas abiertas de una barraca que hacía las veces de almacén de herramientas estaban de pie 3 hombres. 2 eran esbirros, con el pelo muy corto, de frentes bajas y seguramente bajo ingenio. El tercero, el que les había gritado, era extraordinariamente alto, de cabellos negros, un hombre apuesto. Sin quererlo, escuché la conversación que precedió al incidente, dijo el hombre. No estaba muy por la labor de creer en la muerte del brujo. Pensaba que se trataba de fanfarronadas. Ahora ya no lo creo. Venid aquí, a la barraca. Anguleme respiró sonoramente. Miró al brujo y asintió con la cabeza en un ademán apenas perceptible. El hombre era un medio elfo. El medioelfo Sirru era alto. Tenía más de 6 pies de estatura. Llevaba los largos cabellos negros atados sobre el cuello, formando una cola de caballo que le caía sobre las espaldas. Su sangre mezclada se revelaba en sus ojos, grandes, de forma de almendra, azules y amarillos, como de gato. «Así que vosotros habéis matado al brujo», repitió con una sonrisa fea, adelantándoos a Homer Stragen, llamado Ruiseñor. «Interesante, interesante. En una palabra, que tengo que pagaros 50 florines, la segunda parte. Así que Stragen se ganó la otra media centena por no hacer nada, porque no creo que penséis que os la va a devolver». ¿Cómo me las arregle con el ruiseñor? Eso ya es asunto mío, dijo Anguleme, sentada sobre un baúl y balanceando las piernas. Y el contrato relativo al brujo era un contrato por obra. Y nosotros realizamos esa obra. Nosotros, no el ruiseñor. El brujo está bajo tierra. Sus compañeros, los 3, bajo tierra. Así que resulta que el contrato ha sido cumplido. Eso al menos es lo que decís. ¿Cómo lo hicisteis? Anguleme no dejó de balancear las piernas. Cuando sea vieja, declaró con su acostumbrado tono de descaro, escribiré la historia de mis andanzas. Describiré en ella cómo sucederá esto y aquesto. Hasta entonces vais a tener que aguantaros, señor Sirru.
Hasta tal punto os avergonzáis, advirtió el mestizo con voz fría. Tan despreciable y traicionero cometisteis el acto. —¿Os molesta? —intervino Geralt. Sir Ru le miró atentamente. —No —respondió al cabo—. El brujo Geralt de Rivia no se merecía mejor suerte. Era un inocente y un tonto. Si hubiera tenido una muerte mejor, más honrada, más honorable, se hubiera convertido en una leyenda. Y él no merecía ser una leyenda. La muerte siempre es la misma. No siempre. El medioelfo meneó la cabeza mientras intentaba mirar a los ojos de Geralt escondidos por la sombra de la capucha. Os aseguro que no siempre. Imagino que tú le diste el golpe mortal. Geralt no respondió. Sentía unas ganas terribles de agarrar al mestizo por su cola de caballo, tirarlo al suelo y sacar de él todo lo que sabía, rompiéndole uno tras otro los dientes con el pomo de la espada. Se contuvo. La razón le decía que la mistificación de Anguleme podría dar mejores resultados. —Como queráis —dijo Sir Ru sin esperar respuesta—. No voy a insistir en que narréis los acontecimientos. Está claro que no tenéis mucho que contar. Está claro que no hay mucho de lo que alabarse. Eso sí, por supuesto, vuestro silencio no proviene de algo completamente distinto. Por ejemplo, de que no haya pasado absolutamente nada. ¿Tenéis alguna prueba de la verdad de vuestras palabras? Le cortamos al brujo después de muerto la mano derecha, respondió descaradamente Anguleme. Pero luego nos la quitó un mapache y se la comió. Así que solo tenemos esto. Geralt se desató lentamente la camisa y sacó el medallón con la cabeza de lobo. El brujo lo llevaba al cuello. Dame. Geralt no vaciló mucho. El medioelfo sopesó el medallón en la mano. Ahora lo creo, dijo lentamente. El bibelot emana una magia poderosa. Algo así solo podía tenerlo un brujo. Y un brujo no se lo dejaría quitar, terminó Anguleme, si todavía respirara. Es decir, esta es una prueba concluyente. Así que, señor mío, versus colocando las perras en la mesa. Sir Ru guardó delicadamente el medallón. Se sacó del seno un pliego de papeles, los colocó sobre la mesa y los enderezó con la mano. Venid acá, por favor. Anguleme saltó del baúl, se acercó, haciendo monerías y retorciendo las caderas. Se inclinó sobre la mesa. Y Sir Ru, como un rayo, la agarró por los cabellos, la echó sobre la mesa y le puso un cuchillo en la garganta. A la muchacha no le dio tiempo ni a gritar. Geralt y Cair ya tenían las espadas en la mano. Demasiado tarde. Los ayudantes del elfo, los esbirros de estrechas frentes, aferraban unos ganchos de hierro, pero no se atrevieron a acercarse. «¡Tirad las espadas al suelo!», gritó Sir Ru. «¡Ambos! ¡Espadas al suelo! De otro modo le amplió la sonrisa a esta puta». «¡No le hagáis caso!», comenzó Anguleme y terminó con un grito, porque el medioelfo retorció el puño con el que le agarraba los cabellos y apretó el puñal contra la piel. Unas brillantes líneas rojas comenzaron a correr por el cuello de la muchacha. «¡Tirad la espada al suelo! ¡Yo no bromeo!». ¿Y no podemos llegar a un acuerdo? Geralt, sin hacer caso de la rabia que bullía dentro de él, se decidió a ganar tiempo. Como gente civilizada. El medioelfo sonrió venenosamente. «¿Un acuerdo? ¿Contigo, brujo? A mí me enviaron para acabar contigo, no para hablar». «Sí, sí, imitante. Tú fingías, jugabas a los títeres, y yo ya te había reconocido desde el principio, desde que te eché el primer vistazo. Me habías sido descrito con todo detalle. ¿No te imaginas quién te describió tan detalladamente? ¿Quién me dio detalladas explicaciones de dónde y en qué compañía te encontraría? Oh, seguro que te lo imaginas». ¡Deja a la muchacha! «Pero yo no solo te conozco por las descripciones», continuó Sir Ru, sin pensar en absoluto en soltar a la muchacha. «Yo ya te había visto. Yo incluso hasta te seguí una vez, en Temeria, en julio. Fui contigo hasta la ciudad de Dorian.
Hasta el bufete de los abogados Codringer y Fenn, ¿comprendes? Geralt volvió la espada de tal modo que la hoja se reflejó en los ojos del medio elfo. Siento curiosidad, dijo con voz gélida, por saber cómo planeas librarte de esta situación tan embarazosa, Sir-Ru. Yo veo dos salidas. Primera, sueltas inmediatamente a la muchacha. Segundo, matas a la muchacha. Y un segundo después, tu sangre coloreará hermosamente las paredes y el techo. Vuestras armas. Sir-Ru tiró del cabello a Anguleme con brutalidad. Han de encontrarse en el suelo antes de que cuente 3. Luego comenzaré a cortar a la puta. Veremos cuánto te va a dar tiempo a cortar. Yo pienso que no mucho. 1, 2. comenzó Geralt su propia cuenta, agitando el sigil en un silbante molinete. Un ruido de cascos, relinchos y bufidos de caballos. Unos gritos humanos les llegaron desde el exterior. ¿Y ahora qué? Se rió Sir-Ru. Estaba esperando esto. Ya no estamos en tablas. Esto es un jaque mate. Han venido mis amigos. ¿De verdad? Dijo Cair mirando por la ventana. Veo uniformes de la caballería ligera imperial. Así que es jaque mate, pero para ti, dijo Geralt. Has perdido, Sir-Ru. Suelta a la muchacha. Seguro. Las puertas de la barraca cedieron ante unos puntapiés. Unas cuantas personas entraron. La mayoría iban vestidas de negro y con el mismo uniforme. Los dirigía uno con barbas, de cabellos rubios y con una señal de un oso de plata en el hombro. ¿Qué hay en Suex? Preguntó amenazador. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es el responsable de este alboroto? ¿De estos cuerpos en el patio? ¡Hablad al punto! Señor jefe. Lady Van Bort, tirad la espada. Obedecieron, porque les estaban apuntando con ballestas y arbaletes. Anguleme, a quien Sir-Ru había soltado, intentó levantarse de la mesa, pero de pronto se encontró en el abrazo de un rufián rechoncho, vestido de colores, con unos ojos saltones como una rana. Ella quiso gritar, pero el rufián le apretó sobre la boca una mano enguantada. Evitemos el uso de la violencia, propuso Geralt con voz fría al jefe que llevaba el oso en el hombro. No somos delincuentes. Lo que tú digas. Actuamos con conocimiento y beneplácito de don Fulco Artebelde, prefecto de Riedbrune. Lo que tú digas, repitió el oso, haciendo una señal para que alzaran y recogieran las espadas de Geralt y Cair. Con conocimiento y beneplácito, de don Fulco Artebelde, el importante señor Artebelde. ¿Habéis oído, muchachos? Su gente, los negros y los coloreados, risotearon a coro. Anguleme se revolvió en el abrazo del Ojos de Rana, intentando gritar en vano. No era necesario. Geralt ya lo sabía. Antes de que el sonriente Sir-Ru comenzara a apretar las manos que se le tendían, antes de que 4 negros nilfgaardianos agarraran a Cair y otros 3 le dirigieran las ballestas directamente al rostro. El Ojos de Rana empujó a Anguleme hacia sus camaradas. La muchacha colgó en su abrazo como una muñeca de trapo. Ni siquiera intentaba ofrecer resistencia. El oso se acercó lentamente a Geralt y de pronto le golpeó en la ingle con un puño embutido en un guante de armadura. Geralt se dobló, pero no cayó. Una rabia fría le mantuvo en pie. «Puede que te alegre la noticia», le dijo el oso, «de que no sois los primeros idiotas que el tuerto Fulco ha utilizado para sus propios objetivos. Los rentables negocios que yo llevo a cabo aquí junto con el señor Stragen, por algunos llamado Ruiseñor, son para él como una piedra en el zapato. A Fulco se le llevaron los diablos cuando en lo que concierne a estos negocios tomé a Homer Stragen al servicio de su emperador y lo nombré jefe de una compañía de voluntarios para proteger la minería. Así que como no puede vengarse oficialmente, contrata a pícaros diversos y a brujos», intervino Sir-Ru, quien sonreía venenosamente. «En el exterior», dijo en voz alta el oso, «hay 5 cadáveres empapándose con la lluvia.
Habéis asesinado a personas que estaban al servicio del emperador. Habéis estorbado el trabajo en la mina. No hay ninguna duda. Sois espías, saboteadores y terroristas. En estas tierras rige la ley marcial. Por la presente y en vía sumaria, os condeno a muerte. El Ojos de Rana se carcajeó. Se acercó a Anguleme, a quien sujetaban los bandidos. La agarró con un rápido movimiento por un pecho y apretó con fuerza. ¿Y qué, Clara? Gritó, y resultó que tenía la voz todavía más de rana que los ojos. El sobrenombre del bandido, si era el mismo el que se lo había dado, denotaba sentido del humor. Y si se trataba de un mote para camuflarse, entonces había acertado extraordinariamente. ¡Así que nos encontramos de nuevo!, gritó otra vez el batracio ruiseñor, pellizcando a Anguleme en el pecho. ¿Te alegras? La muchacha gimió dolorosamente. ¿Y dónde tienes, puta, las perlas y las piedras que me robaste? ¡Las tomó en depósito el tuerto Fulco!, gritó Anguleme, intentando sin éxito aparentar que no tenía miedo. ¡Preséntate a él para recogerlas! El ruiseñor gritó y desencajó los ojos. Ahora tenía el aspecto de una verdadera rana. Daba la impresión de que estaba a punto de ponerse a cazar moscas con la lengua. Apretó a Anguleme todavía con más fuerza. Ella se agitó y gimió todavía más dolorosamente. Por detrás de la roja niebla de rabia que cubrió los ojos de Geralt, la muchacha, otra vez, comenzó a parecerse a Ciri. «¡Lleváoslos!», ordenó el oso con impaciencia. ¡Al patio con ellos! ¡Es un brujo!, dijo, inseguro, uno de los bandidos de la Compañía Ruiseñora de Protección de la Minería. ¡Un meigo! ¿Cómo lo vamos a coger con las manos desnudas? Lo mismo nos echa algún hechizo o algo así. No tengáis miedo. Sirru, sonriente, se palmeó los alrededores del bolsillo. Sin su amuleto brujeril no puede hechizar, y su amuleto lo tengo yo. Cogedlo sin miedo. En el exterior esperaban más nilfgaardianos armados, vestidos con capas negras, y más miembros de la coloreada Hansa del Ruiseñor. Se había reunido también un grupo de mineros. Alrededor revoloteaban los ubicuos niños y perros. Ruiseñor perdió de pronto el dominio de sí mismo, exactamente igual que si lo hubiera poseído el diablo. Croando de rabia, agredió a Anguleme con los puños, y cuando cayó la pateó varias veces. Geralt se arrancó de la sujeción de los bandidos, por lo que recibió un golpe en la nuca con algo duro. ¡Decían!, croó Ruiseñor mientras saltaba sobre Anguleme como un sapo loco. ¡Que te habían clavado en un palo por el culo, allá en Riedbrunn, en Malapécora! Escrito te estaba el palo, y en el palo vas a reventar. Muchachos! Buscadme por aquí alguna estaquilla y sacadme la punta. ¡Presto! Señor Stragen. El oso frunció el ceño. No veo motivo para entretenernos con una ejecución tan bestial y que precisa de tanto tiempo. Hay que colgar sin más a los prisioneros. Se cayó ante la mirada de furia de los Ojos de Rana. ¡Estáos calladito, capitán!, croó el bandido. Demasiado os pago para que me vengáis haciendo propuestas innecesarias. Yo le juré a Anguleme una mala muerte y ahora voy a jugar un poquillo con ella. Y si queréis, colgad a esos dos. A mí ni me van ni me vienen. Pero a mí sí, intervino Sirru. Ambos me son necesarios. Sobre todo el brujo, especialmente él. Y dado que el empalamiento de la muchacha va a tardar un poco, yo también voy a aprovechar ese tiempo. Se acercó, clavó en Geralt sus ojos de gato. Has de saber, imitante, dijo, que yo fui quien acabó con tu amigo Codringer en Dorian. Lo hice por orden de mi señor, el maestro Vilgefortz, al que sirvo desde hace años. Pero lo hice con verdadero placer. Ese viejo canalla de Codringer, siguió el medio elfo sin esperar a la reacción, tuvo la desvergüenza de meter la nariz en los asuntos del maestro Vilgefortz. Lo destripé con mi cuchillo, y a ese asqueroso monstruo de Fen lo quemé vivo entre sus papeles. Podría simplemente haberlo acuchillado, pero sacrifiqué un poco de tiempo y esfuerzo para escuchar cómo aullaba y gruñía. Y aullaba y gruñía, te digo, como un cerdo en la matanza.
Nada humano había en aquellos aullidos, absolutamente nada. ¿Sabes por qué te hablo de todo esto? Porque también a ti podría simplemente acuchillarte o mandar acuchillarte, pero sacrificaré un poco de tiempo y esfuerzo. Voy a escuchar cómo aullas. ¿Dijiste que la muerte es siempre la misma? Ahora verás que no todas. Muchachos, calentad mi alquitrán en unas graseras y traedme unas cadenas. Algo se deshizo con un estruendo en el carbón de la barraca y explotó al instante con fuego y un estruendo estremecedor. Otro recipiente con aceite de roca, Geralt lo reconoció por el olor, acertó directamente en la grasera. Un tercero estalló junto al que sujetaba los caballos. Hubo un estruendo, borbotearon las llamas, los caballos se volvieron locos. Hubo un tumulto. Del tumulto emergió un perro ardiendo y aullando. Uno de los bandidos del ruiseñor extendió de pronto los brazos y cayó sobre el fango con una flecha en la espalda. ¡Vivan los taludes libres! En la cima de la colina, detrás de unos andamiajes y los soportes, se entreveían unas siluetas con capotes grises y gorros de piel. Sobre las personas, los caballos y las barracas de la mina seguían cayendo más proyectiles incendiarios, especie de susurros que arrastraban consigo unas trenzas de fuego y humo. Dos cayeron sobre el taller, el suelo lleno de virutas y serrines. ¡Vivan los taludes libres! ¡Muerte al ocupante nilfgaardiano! Silbaban las trayectorias de las flechas y las saetas. Rodó bajo el caballo uno de los negros nilfgaardianos. Se derrumbó con la garganta atravesada a uno de los bandidos ruiseñores. Cayó con una saeta en la nuca a uno de los esbirros de pelo corto. El oso cayó lanzando un macabro gemido. La flecha le había atravesado el pecho, bajo el esternón, más abajo del emblema. Eran aquellas, aunque nadie podía saberlo, saetas robadas a un transporte militar, el modelo estándar del ejército imperial, con unas pequeñas modificaciones. La amplia punta de 2 hojas había sido aserrada en algunos lugares para lograr un efecto de expansión. La punta se expansionaba maravillosamente en las entrañas del oso. ¡Abajo con el tirano Amir! ¡Los taludes libres! Ruiseñor gritó. Se echó mano a un brazo al que le había rozado una flecha. Uno de los niños cayó sobre el barro haciéndose una bola. Estaba atravesado de parte a parte por la flecha de uno de los luchadores por la libertad, con mala puntería. Cayó uno de los que sujetaban a Geralt. Se derrumbó uno de los que sujetaban a Anguleme. La muchacha se libró del otro. Sacó como un rayo el cuchillo de la caña de la bota. Cortó con un amplio ímpetu. Con la pasión del momento falló la garganta del ruiseñor, pero le destrozó maravillosamente la mejilla, casi hasta los propios dientes. El ruiseñor croó si cabe todavía peor que de costumbre, y sus ojos se desencajaron todavía más. Cayó de rodillas, la sangre brotando por entre las manos con las que se aferraba el rostro. Anguleme aulló reprobatoria y se acercó para terminar su obra. Pero no lo consiguió, pues entre ella y Ruiseñor explotó otra bomba, borboteando de fuego y ondas de humo apestoso. A su alrededor ya crepitaba el fuego y reinaba un pandemonium ígneo. Los caballos se habían desbocado, relinchaban y coceaban. Los bandidos y los nilfgaardianos gritaban. Los mineros corrían en pánico. Unos huían, otros intentaban apagar los edificios que estaban ardiendo. Geralt había conseguido ya alzar el sigil que había dejado caer el oso. A una alta mujer con una cota de malla que intentaba golpear a Anguleme con una maza, la cortó rápido en la frente. A un negro nilfgaardiano que se le acercaba con un regatón en la mano, le rajó el muslo. Al siguiente, que simplemente se le cruzó, le cortó la garganta. Junto a él, un caballo enloquecido, quemado, corriendo a ciegas, derrumbó y pateó a otro niño. ¡Coge los caballos! ¡Coge los caballos! Cair apareció junto a él, le señaló los 2 alazanes con unos golpes enérgicos de la espada. Geralt no oía, no veía. Desventró a otro nilfgaardiano. Estaba buscando a Shirrú. Anguleme, de rodillas,
A una distancia de 3 pasos, disparó con una ballesta que tenía alzada, metiéndole un virote en el bajo vientre a uno de los bandidos de la Compañía de Protección de la Minería, que la estaba atacando en aquel momento. Luego se levantó y agarró las riendas de un caballo que pasó trotando al lado. ¡Coge alguno, Geralt! Gritó Cair. ¡Y a correr! El brujo se cargó a otro nilfgaardiano con un golpe desde arriba, desde el esternón hasta la cadera. Con un brusco movimiento de la cabeza, se limpió de sangre las cejas y las pestañas. ¡Sirru! ¿Dónde estás, canalla? Un golpe, un grito, gotas calientes en el rostro. ¡Piedad! Se lamentó un muchacho vestido de uniforme negro que estaba arrodillado en el barro. El brujo vaciló. ¡Vuelve en ti! Gritó Cair, agarrándolo por los hombros y agitándole con fuerza. ¡Vuelve en ti! ¡Es que te has vuelto loco! Anguleme volvió al galope, tirando de las riendas de otro caballo. La perseguían 2 jinetes. Uno cayó bajo las flechas de un luchador por la libertad de los taludes. Al otro lo barrió de la silla la espada de Cair. Geralt saltó al caballo, y entonces, a la luz de los incendios, vio a Sirru reuniendo a gritos a los despavoridos nilfgaardianos. Junto al medio elfo croaba y gritaba maldiciones el ruiseñor, que con su jeta ensangrentada tenía el aspecto de un verdadero troll antropófago. Geralt bramó con rabia, dio la vuelta al caballo, hizo un molinete con la espada. Junto a él, Cair gritó y maldijo, se tambaleó en la silla. Sangre proveniente de la frente le anegó al instante los ojos y el rostro. ¡Geralt! ¡Ayuda! Sirru reunió a su alrededor a un grupo, aulló, ordenó disparar con las ballestas. Geralt dio palmadas con la hoja en las ancas del caballo, listo para un ataque suicida. Sirru debía morir. El resto no tenía importancia. No contaba. Cair no contaba. Anguleme no contaba. ¡Geralt! Gritó Anguleme. ¡Ayuda, Cair! Volvió en sí y se avergonzó. Lo detuvo. Lo apoyó. Cair se limpió los ojos con la manga y la sangre le volvió a negar de inmediato. No es nada. Unos arañazos. La voz le temblaba. Al caballo, brujo. Al galope, detrás de Anguleme. ¡Al galope! Desde los pies de la loma les llegó un enorme grito. Desde allí se acercaba corriendo una muchedumbre armada de picos, palancas y hachas. En ayuda de sus compañeros y compadres de la mina Rialto acudían los mineros de las minas vecinas, del agujero de fortuna o de asuntos comunes, o de alguna otra. ¿Quién podía saberlo? Geralt golpeó al caballo con los talones. Se lanzaron a galopar en un loco vent-hater. Corrieron a toda velocidad sin mirar a su alrededor, pegados a los cuellos de los caballos. El mejor caballo le tocó a Anguleme, un pequeño pero fogoso alazán bandoleril. El caballo de Geralt, un bayo con arreos nilfgaardianos, ya había comenzado a roncar y a resollar. Tenía problemas para mantener la cabeza alta. El caballo de Cair, también militar, era más fuerte y resistente, pero a cambio, el jinete tenía problemas. Se columpiaba en la silla, apretaba maquinalmente los muslos y arrojaba un fuerte flujo de sangre sobre las crines y el cuello de su montura. Pero el galope continuaba. Anguleme, que se había situado en cabeza, les estaba esperando en una curva, en un lugar en el que el camino se dirigía hacia abajo, retorciéndose entre las rocas. ¡Los perseguidores! Jadeó, limpiándose la porquería del rostro. ¡Nos van a perseguir! ¡No nos lo perdonarán! Los mineros vieron por dónde nos fuimos. No deberíamos quedarnos en el camino. Tenemos que entrar en el bosque, en los despoblados. Perderlos. No, protestó el brujo, mientras escuchaba con preocupación los sonidos que escapaban de los pulmones del caballo. tenemos que ir por el camino, por la ruta más fácil y corta hasta Sans-Retour. ¿Por qué? No hay ahora tiempo para hablar. ¡En marcha! ¡Sacad de los caballos lo que se pueda!
cabalgaron. El vallo del brujo resollaba. El vallo no estaba en condiciones de seguir. Apenas podía caminar sobre unas patas rígidas como estacas. Se iba mucho para los lados. Exhalaba aire con un relincho ronco. Por fin cayó de lado. Pateó entumecido. Miró a su jinete y en sus martirizados ojos había un reproche. El caballo de Cair estaba en mejor estado, pero a cambio su jinete estaba peor. Cayó simplemente de la silla. Se alzó, pero solo a 4 patas. Vomitó violentamente, aunque no tenía mucho que vomitar. Cuando Geralt y Anguleme intentaron tocar su cabeza ensangrentada, gritó. ¡Maldita sea! Dijo la muchacha. ¡Vaya un corte de pelo que me le han hecho! La piel sobre la frente y la sien del joven nilfgaardiano, junto con los cabellos, estaba separada en una longitud bastante significativa del hueso del cráneo. Si no hubiera sido porque la sangre ya había coagulado, la lonja desprendida habría caído hasta la oreja. Tenía un aspecto macabro. ¿Cómo pasó? Le lanzaron un hacha derechito a la testa. Para que fuera más gracioso, no fueron ni los negros ni los de Ruiseñor, sino uno de los picadores de la mina. Ahora no importa quién la lanzara. El brujo vendó la cabeza de Cair con un pedazo de la manga de la camisa. Lo importante y afortunado es que el hachero era bien malo. Solo le escalpó y podría haberle destrozado el cráneo. Pero el hueso del cráneo también sufrió bastante. Y hasta el cerebro lo ha sentido. No se mantendrá en la silla. Ni siquiera si el caballo consiguiera soportar su peso. ¿Y qué habremos de hacer entonces? Tu caballo la palmó, el suyo casi y el mío hasta gotea de sudor. Y nos persiguen. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que quedarnos. Él y yo. Y el caballo de Cair. Tú sigue delante. Deprisa. Tu caballo es fuerte. Aguantará el galope. E incluso si tuvieras que derrengarlo. Anguleme. En algún lugar del Valle de Sanretur nos están esperando Regis, Milva y Jaskier. No saben nada y pueden caer en las garras de Sirru. Tienes que encontrarles y avisarles. Y luego los 4 tenéis que ir lo más deprisa que os lleven los caballos hasta Toussaint. Allí no os perseguirán. Espero. ¿Y tú, Icair? Anguleme se mordió los labios. ¿Qué será de vosotros? Ruiseñor no es tonto. Cuando vea un caballo medio reventado, buscará cada escondrijo de los alrededores. Y tú con Cair no irás lejos. Sirru, que es el que nos persigue, irá detrás de ti. ¿Piensas? Estoy seguro. Cabalga. ¿Qué dirá la abuelilla cuando aparezca sin vosotros? Se lo explicarás. No a Milva, sino a Regis. Regis sabrá lo que hay que hacer. Y nosotros... Cuando la cabellera de Cair se pegue un poco más fuerte al cráneo, iremos a Toussaint. Allí os encontraremos de alguna manera. Venga, no pierdas tiempo, muchacha. Al caballo y en marcha. No dejes que se acerquen los que te persiguen. No permitas que te tengan a ojo. No enseñes a tu padre cómo se hacen los hijos. Cuidaos. Hasta la vista. Hasta la vista, Anguleme. No se alejó demasiado del camino. No pudo negarse a echarles un vistazo a los perseguidores. Y en realidad no temía que aquellos hicieran algo. Sabía que no perderían tiempo, que irían detrás de Anguleme. No se equivocó. Los jinetes, que aparecieron por el paso poco menos de cuarto de hora después, se detuvieron, es verdad, a ver al caballo tendido. Gritaron un poco, discutieron, patearon los matojos que había al lado de la ruta, pero casi de inmediato renovaron la persecución por el camino. Indudablemente consideraron que de los 3 fugitivos, 2 iban ahora en un solo caballo y se les iba a poder atrapar pronto si no se perdía tiempo. Geralt vio que algunos de los caballos de los perseguidores tampoco estaban en un estado especialmente bueno. Entre los perseguidores no había demasiadas capas negras de la caballería ligera nilfgaardiana. Dominaban los multicolores bandoleros del Ruiseñor. Geralt no pudo distinguir si el propio Ruiseñor tomaba parte en la persecución o si se había quedado curando la cara desfigurada.
Cuando el tableteo de los perseguidores se fue debilitando, Geralt se levantó de su escondrijo entre las cañas, alzó y sujetó a Cair, que jadeaba y gemía. El caballo está demasiado débil para llevarte. Vas a poder andar. El nilfgaardiano emitió un sonido que podría haber sido tanto una afirmación como una negación, u otra cosa. Pero colocó los pies, y precisamente de esto se trataba. Entraron en el barranco hacia la corriente. Cair superó los últimos pies de las resbaladizas rocas en un deslizarse no del todo voluntario. Se arrastró hasta el arroyo, bebió, se echó abundante agua helada sobre el vendaje de la cabeza. El brujo no le apresuró. Él mismo respiró intensamente, recolectando fuerzas. Anduvo corriente arriba, sujetando a Cair y al mismo tiempo tirando del caballo, chapoteando en el agua, tropezándose con los cantos rodados y los troncos desmochados. Cair, al cabo de un tiempo, se negó a colaborar. No ponía ya los pies en forma adecuada. Dejó de moverlos en absoluto. El brujo simplemente lo arrastró. No se podía seguir avanzando así, sobre todo porque el cauce del arroyo estaba obstaculizado por quebrados y por saltos de agua. Geralt jadeó, se echó al herido a la espalda. El ir tirando del caballo tampoco se lo hacía más fácil. Cuando por fin salieron del barranco, el brujo simplemente se derrumbó sobre la pendiente mojada y yació allí, jadeando, completamente exhausto, junto a Cair, que no paraba de quejarse. Yació allí largo rato. Otra vez le comenzó a pulsar la rodilla con un dolor rabioso. Por fin, Cair dio señales de vida, y poco después, sorpresa, se incorporó, maldiciendo y agarrándose la cabeza. Se pusieron en marcha. Cair anduvo bien al principio, luego redujo el paso, luego cayó. Geralt se lo echó a la espalda y se arrastró, gimiendo, resbalándose en las piedras. La rodilla le ardía de dolor. Avispas negras y ardientes le cruzaban por los ojos. Hace solo un mes, Gimió a su espalda Cair. ¿Quién hubiera pensado que me ibas a cargar a los lomos? Calla, nilfgaardiano. Cuando hablas, te haces más pesado. Cuando por fin llegaron a las rocas y a las paredes de roca, ya era casi de noche. El brujo ni siquiera buscó una cueva, ni la encontró. Cayó sin fuerzas junto al primer agujero que hallaron. En el yacente de la cueva se amontonaban cráneos humanos, costillas, pelvis y otros huesos. Pero lo que era más importante, también había allí ramas secas. Cair tenía fiebre, tiritaba, se agitaba en sueños. Había soportado valiente y conscientemente el que le cosiera la lonja de piel al cráneo con ayuda de hilo y una aguja torcida. La crisis llegó después, por la noche. Geralt encendió un fuego en la cueva, menospreciando las medidas de seguridad. En el exterior estallaba la lluvia y bramaba el viento, así que era poco probable que alguien anduviera por los alrededores y descubriera el brillo del fuego. Y Cair necesitaba calentarse. La fiebre le duró toda la noche. Tembló, gimió, deliró. Geralt no se durmió. Se dedicó a mantener el fuego, y la rodilla le dolía espantosamente. Siendo un muchacho joven y fuerte, Cair volvió en sí por la mañana temprano. Estaba pálido y sudoroso. Se percibía cómo latía en él la fiebre. El castañeteo de dientes complicaba un poco la articulación, pero se entendía lo que hablaba, y hablaba conscientemente. Se quejaba del dolor de cabeza, algo bastante normal para alguien a quien un hacha le había arrancado del cráneo la piel junto con el cabello. Geralt repartió el tiempo entre unas siestecillas agitadas y el capturar el agua de lluvia que resbalaba por las rocas con un recipiente hecho de corteza de abedul. Tanto a él como a Cair los devoraba la sed. Geralt, dime.
Cair estaba arreglando la lumbre con la ayuda de un hueso del muslo que había encontrado. En la mina, cuando estuvimos luchando, me asusté, ¿sabes? Lo sé. Por un instante parecía que habías caído en una locura asesina, que ya nada contaba para ti, excepto el matar. Lo sé. Tenía miedo, terminó sereno, de que en tu estado de amok degollaras a ese Sirru. Y de un muerto no podríamos sacar información. Geralt carraspeó. El joven nilfgaardiano le gustaba cada vez más. No solo era valiente, sino también inteligente. Hiciste bien en mandar a Anguleme que se fuera, siguió Cair con solo un leve castañeteo de dientes. Esto no es para muchachas, ni siquiera para tales como ella. Nosotros solos lo solucionaremos. Nosotros dos. Iremos detrás de los perseguidores, pero no para matarlos en una locura de berserk. Lo que entonces dijiste acerca de la venganza, Geralt, incluso en la venganza tiene que haber algún método. Atraparemos a ese medio elfo. Lo obligaremos a que diga dónde está Ciri. Ciri está muerta. No es verdad. No creo en esa muerte. Y tú tampoco crees. Reconócelo. No quiero creer. En el exterior silbaba el viento. Murmuraba la lluvia. En la cueva se estaba confortable. Geralt, dime. Ciri está viva. Tuve otro sueño. Cierto, algo sucedió en el equinoccio. Algo fatal. Sí, sin duda. Yo también lo sentí y lo vi. Pero ella está viva. Vive con toda seguridad. Démonos prisa. Pero no para ir a la venganza y la muerte, sino para ir a ella. Sí. Sí, Cair. Tienes razón. ¿Y tú? ¿Ya no tienes sueños? Los tengo, dijo con énfasis. Pero pocos desde que cruzamos el Yaruga. Y nunca los recuerdo cuando me despierto. Algo se ha acabado dentro de mí, Cair. Algo se ha quemado. Algo se ha cortado. No importa, Geralt. Yo voy a soñar por los dos. Se pusieron en marcha al alba. Había dejado de llover. Parecía incluso que el sol intentaba encontrar algún agujero por entre la grisura que cubría el cielo. Cabalgaban despacio, ambos en un solo caballo con arreos militares nilfgaardianos. El caballo chapoteaba en las riberas. Iba al paso por la orilla del Sanretur, un riachuelo que discurría hacia Toussaint. Geralt conocía el camino. Ya había estado alguna vez allí. Hacía muchísimo tiempo. Mucho había cambiado desde entonces, pero no se había cambiado el valle ni el riachuelo Sanretur, el cual, según avanzaban, se iba convirtiendo cada vez más en el río Sanretur. No habían cambiado los montes de Amel, ni el obelisco de la Gorgona, la montaña del diablo, que los dominaba. Algunas cosas tenían esa propiedad. Simplemente no cambiaban. Un soldado no cuestiona las órdenes, dijo Cair, masajeándose el vendaje en la cabeza. No las analiza, no reflexiona sobre ellas, no espera que le expliquen su significado. Esto es lo primero que en mi país se le enseña a un soldado. Así que puedes imaginarte que ni siquiera por un segundo reflexioné sobre la orden que me habían impartido. La pregunta de por qué precisamente yo tenía que capturar a aquella infanta o princesa cintriana ni siquiera se me pasó por la cabeza. Una orden es una orden. Estaba enfadado, es cierto, porque quería obtener gloria luchando con la caballería, con el ejército regular. Pero el trabajo para el servicio secreto se considera en nuestra tierra un honor. Si solamente se hubiera tratado de una tarea más difícil, de un prisionero importante. ¿Pero una muchacha? Geralt echó al fuego las raspas de la trucha. Antes de que cayera la noche, habían pescado en un arroyuelo que caía en el Sanretur suficientes peces como para hartarse. Las truchas estaban en la época de desove y se dejaban atrapar con facilidad. Escuchaba la narración de Cair
y la curiosidad luchaba con él con un sentimiento de profunda tristeza. «Al fin y al cabo, se trató del azar», dijo Cair, mirando la lumbre. «El más puro azar. Teníamos, por lo que me enteré más tarde, un espía en la corte de Cintra, el camarero mayor. Cuando conquistamos la ciudad y nos preparábamos para rodear el castillo, el espía se escapó y nos hizo saber que se estaba intentando sacar a la princesa de la ciudad. Se formaron varios grupos como el mío. Por una casualidad, fue con el mío con el que se tropezaron los que transportaban a Ciri. Comenzó una persecución por las calles, en barrios que ya estaban ardiendo. Aquello era el mismo infierno. Nada excepto el rugido de las llamas, paredes de fuego. Los caballos no querían avanzar, y las personas, ¿para qué hablar más?, tampoco tenían muchas ganas de azuzarlos. Mis subordinados, eran 4, comenzaron a agitarse, a gritar que me había vuelto loco, que los conducía a la perdición. Apenas conseguí recuperar el control. Los perseguimos a través de aquella sartén de fuego y los alcanzamos. De pronto los tuvimos ante nosotros, 5 cintrianos a caballo. Y comenzó la escabechina antes de que tuviera tiempo de gritar que tuvieran cuidado con la muchacha, la cual, al fin y al cabo, se halló en el suelo al momento, puesto que el que la llevaba en el arzón fue el primero en caer. Uno de los míos la alzó y la subió al caballo, pero no fue muy lejos. Alguno de los cintrianos le pinchó en la espalda y lo atravesó. Vi cómo la hoja pasó a 1 pulgada de la cabeza de Ciri, quien volvió a caer al barro. Estaba medio inconsciente a causa del miedo. Vi cómo se apretaba junto al muerto, cómo intentaba arrastrarse por encima de él, como un gatillo por encima de una gata muerta. Se cayó. Se escuchó cómo tragaba saliva. Ni siquiera sabía que se aferraba a un enemigo, a un odiado nilfgaardiano. Nos quedamos solos, dijo al cabo, yo y ella, y alrededor había cadáveres y fuego. Ciri se arrastraba por un charco, y el agua mezclada con sangre comenzaba ya a evaporarse. Una casa se hundió. Ya casi no veía nada a causa del humo y las chispas. El caballo no quería acercarse. La llamé, le dije que viniera hacia mí. Bramé por encima de los ruidos del incendio. Me vio y me escuchó, pero no reaccionó. El caballo no quería moverse y yo no podía controlarlo. Tuve que desmontar. Apenas pude cogerla a ella con una mano y con la otra sujetar al caballo. El caballo se resistió tanto que por poco no me tiró al suelo. Cuando la alcé comenzó a gritar. Luego se tensó y se desmayó. La envolví con la capa que había empapado en el charco, en el barro, el estiércol y la sangre, y nos fuimos, directamente a través del fuego. Yo mismo no sé cómo conseguimos escapar de allí, pero de pronto apareció una grieta en la muralla y nos encontramos junto al río. Mala suerte, justo en un lugar que habían elegido los norteños para huir. Tiré el casco de oficial porque me hubieran reconocido al instante, aunque las alas se habían quemado ya. El resto de la ropa estaba tan sucia que no podía traicionarme. Pero si la muchacha hubiera estado consciente, si hubiera gritado, me hubieran hecho pedazos con las espadas. Tuve suerte. Cabalgué con ellos 2 leguas. Luego me quedé retrasado y me escondí en los matorrales, junto al río lleno de cuerpos. Se cayó. Carraspeó. Se masajeó la cabeza vendada con las 2 manos. Y enrojeció. ¿O se trataba tan solo del brillo de la lumbre? Ciri estaba terriblemente sucia. Tuve que desnudarla. No se defendió, no gritó, solo temblaba. Tenía los ojos cerrados. Cuantas veces la toqué para lavarla o limpiarla, se tensó y se quedó rígida. Sé que hubiera hecho falta hablar con ella, tranquilizarla, pero de pronto no pude encontrar palabras en vuestra lengua, en la lengua de mi madre, que sé desde niño. Como no pude encontrar palabras, quise tranquilizarla con caricias, con delicadeza, pero ella se tensaba y gimoteaba, como un pollito.
Esto la persiguió en sus pesadillas, susurró Geralt. Lo sé. A mí también. ¿Qué pasó después? Se durmió. Y yo también. De cansancio. Cuando me desperté ya no estaba junto a mí. No estaba por ningún lado. No recuerdo el resto. Quienes me encontraron afirman que corría en círculo y aullaba como un lobo. Tuvieron que atarme. Cuando me tranquilicé, se ocuparon de mí gente del servicio secreto. Gentes de Batier de Ridox. Les interesaba Cirila. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo y a dónde había huido? ¿De qué forma se me había escapado? ¿Por qué le había permitido huir? Y otra vez, desde el principio. ¿Dónde está? ¿A dónde ha huido? Rabioso, grité algo sobre el emperador que persigue a las muchachas como un gavilán. A causa de aquel grito pasé más de un año en la ciudadela. Y luego recuperé la gracia imperial porque yo era necesario. En Thaned era necesario alguien que hablara la común y supiera qué aspecto tenía Ciri. El emperador quería que fuera a Thaned, y que esta vez no fallara, que le trajera a Ciri. Guardó silencio un instante. Emhyr me dio la oportunidad. Podría haberla rechazado, objetado. Esto hubiera supuesto caer en desgracia y el olvido definitivo y total, para toda la vida. Pero podría haberla rechazado si hubiera querido. Pero no la rechacé. Porque sabes, Geralt, yo no había podido olvidarla. No te voy a mentir. Yo la veía sin descanso en mis sueños, y no como la niña delgada que había sido en el río cuando la desnudé y la lavé. La veía, y todavía la veo, como una mujer, hermosa, consciente, provocativa, con tales detalles como una rosa tatuada en la ingle. ¿De qué hablas? No sé, yo mismo no lo sé, pero así era y así sigue siendo. Yo la sigo viendo en sueños, de la misma forma que la veía entonces. Por eso me ofrecí a la misión a Thaned. Por eso luego quise unirme a vosotros. Yo quiero volverla a ver. Quiero tocar otra vez sus cabellos, contemplar sus ojos. Quiero mirarla. Mátame si quieres, pero no voy a fingir más. Yo pienso que la quiero. Por favor, no te rías. No es en absoluto para reírse. Precisamente por esto voy con vosotros. ¿Entiendes? ¿La quieres para ti o para tu emperador? Soy realista, susurró. Ella no me quiere a mí, y como esposa del emperador, al menos podría verla. Como realista, bufó el brujo. Debieras saber que primero tenemos que encontrarla y salvarla. Pongamos que tus sueños no mienten y que Ciri de verdad está viva. Lo sé. ¿Y cuándo la hallemos? ¿Entonces qué? Veremos. Veremos, Cair. No me des largas. Sé sincero. Por supuesto, no permitirás que me la lleve. No respondió. Cair no repitió la pregunta. Hasta entonces, preguntó frío. ¿Podemos ser amigos? Podemos, Cair. Te pido perdón otra vez por aquello. No sé lo que me pasó. En realidad, nunca sospeché seriamente que fueras un traidor o un mentiroso. No soy un traidor. Yo nunca te traicionaré, brujo. Cabalgaron por un profundo barranco labrado en las montañas por el agitado y ya muy amplio río Sanretur. Caminaban hacia el este, hacia la frontera del condado de Toussaint. La Gorgona, la montaña del diablo, se alzaba sobre ellos. Para mirar su cumbre, tenían que echar la cabeza hacia atrás. Pero no la echaban. Primero percibieron el humo. Luego, un poco después, vieron el fuego.
y sobre él un espetón en el que se asaban unas truchas abiertas en dos. Vieron también a un individuo solitario sentado junto al fuego. No mucho tiempo atrás todavía se habría reído Geralt, se habría burlado sin piedad y habría tenido por un completo idiota a cualquiera que se hubiera atrevido a afirmar que él, el brujo, se iba a sentir embargado por una gran alegría al ver a un vampiro. «Ajá», dijo con tranquilidad Emil Regis Rogelec Tersiev Godefroy, colocando el espetón. «Mirad lo que nos ha traído el gato».